Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Brasil, al igual que el resto de Sudamérica, tomó una postura neutral. Y el motivo principal de esta decisión era 100% comercial, ya que Brasil quería seguir colocando sus productos en los países tanto de un lado como del otro de la guerra. Eventualmente, cuando la guerra empezó a crecer en tamaño, los aliados comenzaron a usar buques mercantes para mover tropas y material bélico. Entonces los alemanes declararon un bloqueo a todos los puertos aliados y comenzaron a hundir barcos mercantes de bandera aliada. El problema es que estos ataques no son siempre precisos y alguna vez se te escapa algún tirito a algún barco que no es de tu enemigo. Y esto mismo pasó con un barco brasilero el 3 de mayo del año 16. El barco era un mercante llamado Río Branco, que fue hundido por un submarino alemán, los famosos U-Boat. Pero el gobierno de Brasil no consideró el ataque como un acto ilegal y de guerra, porque primero no quería problemas y segundo estaba lleno de germanófilos en el gobierno. Igual acá hay que aclarar que al pueblo, al común de los brasileros no le gustó nada el ataque y se realizaron numerosas manifestaciones en Río de Janeiro, que por aquel entonces era la capital del país. El 5 de abril los alemanes hunden el carguero Paraná, que transportaba café, y matando en este acto a 3 marineros. Y ahí sí que se pudrió todo en Brasil. Hubo protestas en todas las capitales del país. El canciller brasilero Lauro Müller, que tenía ascendencia alemana, fue forzado a renunciar al cargo. En Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, las protestas, primero pacíficas, se volvieron hordas que atacaban a los negocios y asociaciones y casas y clubes de los alemanes. Y es que este estado alberga a una de las mayores comunidades de alemanes fuera de Alemania. Lo que siguió fue una actitud bastante tibia por el lado de Brasil. Solo rompieron relaciones diplomáticas con Alemania. La cosa es que en ese mismo año los alemanes atacaron a 3 barcos más. Y fue entonces que a Brasil no le quedó otra que declararle la guerra a los alemanes y a los poderes centrales. Brasil formó la llamada División Naval de Operaciones de Guerra. Una flota compuesta por 2 cruceros, 4 destructores y un buque auxiliar. A esta flota les fue encomendado patrullar el triángulo formado entre Dakar, la isla de San Vicente y Gibraltar. Hay que decir sí que esta flota no pasó mayores sobresaltos. El único problema grave que tuvieron fue en Dakar, ya que casi toda la tripulación se enfermó con la gripe española. Y esto inmovilizó a la flota y, dicho sea de paso, más de 100 marineros murieron por la enfermedad. Si quieren saber un poco más sobre la gripe española, en la descripción les dejo el link al video que hice hace unos meses donde explico un poco más sobre la historia de esta terrible epidemia que mató a más gente que las 2 guerras mundiales juntas. Pero bueno, volviendo a Brasil y a la Primera Guerra. Los aliados no se ponían de acuerdo sobre cómo usar a la flota brasilera. Los franceses querían que patrullen las costas del norte de África. Los italianos los querían en el Mediterráneo y los americanos en el Atlántico Norte. Finalmente, la escuadra fue llamada a unirse a la flota británica de Gibraltar. Y acá viene lo que quería contarles y que es la excusa de todo este video. Resulta de que luego de que el problema de la gripe española pasó y la flota comenzó a dirigirse hacia Gibraltar, la flota estaba en alerta máxima, ya que los ingleses les habían advertido que el camino estaba plagado de submarinos alemanes. Y la verdad que en aquellos tiempos no había forma de detectarlos, no existían todavía los radares, ni ningún método de detección a distancia. Fue ahí que, de golpe, a mitad del camino, un marino divisó lo que parecía ser un periscopio o alguna parte de algún submarino. Y ahí la flota entera, ante la duda, comenzó a disparar con todo lo que tenía hasta que el mar quedó completamente teñido de rojo. La flota se acercó y, lamentablemente, lo que en teoría eran submarinos alemanes resultó ser un cardumen gigantesco de toninas que fue completamente masacrado por los brasileros. Las toninas son una especie de delfín muy común en todos los mares. Bueno, finalmente, el 10 de noviembre, la flota consiguió llegar a Gibraltar, pero para suerte de ellos, la guerra terminó el 11 de noviembre. Más allá de lo gracioso del caso de la flota naval brasilera en la Primera Guerra Mundial, hay que decir que además Brasil mandó un contingente de médicos
y un escuadrón de aviones que sí participaron en el conflicto de manera heroica. Acá también tendría que decir que Brasil en sí tenía unos conflictos internos muy grandes por los cuales se demoró primero en declararle la guerra a Alemania, después en mandar una flota y después también se negó a mandar soldados al frente. Y es que en Brasil vivían millones y millones de alemanes y el grueso de las fuerzas armadas del país fue destinado a contener una más que posible sublevación de estas poblaciones, que para empeorar la situación no es que estaban desperdigadas por todo el Brasil, sino que todas las comunidades alemanas en Brasil se encuentran concentradas en el sur del país únicamente. Pero bueno, volviendo al tema de la batalla de las Toninas, que es como se llamó al incidente de la flota brasilera con el cardumen de delfines, hay que decir que este tipo de hechos colaterales no son para nada raros, son bastante frecuentes, inclusive con los métodos de detección que tenemos hoy en día. Un hecho muy similar ocurrió durante la Guerra de Malvinas, aunque no lo crean, en el cual la fragata británica Brilliant abrió fuego sobre un grupo de ballenas confundiéndolas con submarinos argentinos, así que en realidad ya para esta época el Brilliant tenía los mejores métodos de detección de la época y sin embargo no pudieron evitar confundir a los cetáceos con naves de guerra. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este videito sobre la participación del Brasil en la Primera Guerra Mundial. En algún momento voy a hacer algún otro video sobre la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho realmente heroico, donde los brasileros tuvieron un papel bastante activo en la reconquista de Italia y de otros territorios. Pero bueno, nos veremos la próxima. No se olviden de darle me gusta al video y todas las cosas que siempre decimos. Chao, chao.